Buenos días, ¿cómo estáis? Vibración cuántica del día, la llegada al silencio. Y yo creo que todos en algún momento hemos llegado al silencio, hemos tocado el silencio. Lo que pasa es que al observarlo y al meterle factor tiempo y obviamente salir del silencio, nos damos cuenta de que o es corto o nos gustaría que durase mucho. Al entender que es corto, al darnos cuenta que es corto y al querer que dure, nos estamos saliendo del silencio. Pero esto simplemente lo tenemos que entender así como es, sin más, ni agobio, ni voy a buscar el silencio para quedarme ahí en silencio. El silencio tampoco es que estés callado o callada. El silencio yo creo que es otra cosa. Todos nos preguntamos qué sucederá cuando finalmente llegue. Y esto lo hacemos, nos lo preguntamos, puede ser que por curiosidad, es porque no acabamos de entender, porque estamos buscando un mérito, o un logro, o un fin, o una llegada a una meta. Siempre estamos preguntando cómo se acomodará esto en el sistema, o si es que tendrá sentido en este contexto, o qué se sentirá cuando lleguemos. Hemos de empezar. Repito, de empezar. Y eso no se puede describir. En Oriente se dice, los que saben no lo dicen, los que lo dicen no lo saben. Los que saben no lo dicen, los que lo dicen no lo saben. Yo no sé si en Oriente dicen eso o no. Yo esto lo he oído también por aquí y por allá. Y es cierto, y esto de nuevo digo, creo que nos pasa a todos, o nos puede pasar a todos, cuando sin darnos cuenta convertimos, yo a veces lo he pensado en este canal, en una pequeña máquina trituradora que no está mal, porque es cuestionadora, porque creo que es respetuosa, por lo menos a mí me lo parece, porque está hecha con amor, de procesar cosas. Yo lo he pensado muchas veces, unas cuantas. Y es cierto que todos sentimos y hemos vivido cosas que no contamos. De nuevo, esto hay que tomarlo con alegría. Y sí que es cierto que también se pueden contar cosas muy hermosas, profundas, sagradas, como queráis llamarlo, hasta disfrazadas de bromas. Los que no saben no lo dicen, los que lo dicen no lo saben. No se puede decir, solo se puede decir lo contrario. El gurú no puede darnos la verdad. La verdad no se puede poner en palabras, es en una fórmula. Eso no es la verdad, eso no es la realidad. La realidad no se puede poner en una fórmula. El gurú, el coach, el psicólogo, el psiquiatra, el mentor, lo que queráis, solo puede enseñarnos o hacernos ver si tenemos conciencia de nuestros errores. Errores que son tropiezos. Cuando dejemos nuestros errores, conoceremos la verdad e incluso entonces no podremos decirla. Esta es una enseñanza común entre los grandes místicos. El gran Tomás de Aquino, al final de su vida no escribía y no hablaba. Había visto. Yo creía que él había guardado ese famoso silencio durante un par de meses, pero continuó guardándolo durante años. Se había dado cuenta que había hecho el ridículo. De nuevo, con alegría, y lo dijo explícitamente. Es como si ustedes nunca hubieran probado un mango verde y me preguntaran ¿a qué sabe? Yo les diría, es ácido, pero al darles una palabra los he dejado o alejado de la pista. Traten de comprender esto. La mayoría de las personas estamos buscando. Tomamos la palabra.
y lo entendemos mal. Ácido como el vinagre, ácido como un limón. No, no es ácido como un limón, sino ácido como un mango. Pero nunca lo he probado, decimos. Qué lástima. Sin embargo, nosotros continuamos hablando de la acidez del mango que no hemos probado. Por eso, repito, o me viene a la memoria esas palabras de hace unos días donde carta a tus hijos que le recomendarías: revuélcate. Y esto de la acidez del mango, como ejemplo, no lo haríamos si lo hubiéramos probado. Realmente no lo haríamos. El día que finalmente probemos ese mango, diremos: joder, he estado años hablando de algo que ni siquiera sé lo que era, sin ni siquiera haberlo probado. Un gran filósofo y teólogo alemán escribió todo un libro sobre el silencio de Santo Tomás. Sencillamente guardaba silencio, no hablaba. En el prólogo de su Suma Teológica, la cual es el resumen de su teología, dice: sobre Dios no podemos decir lo que es, sino lo que no es. Y por tanto, esto sería una psicología inversa, que es un término muy común. Y por tanto, no podemos hablar acerca de cómo es, sino de cómo no es. Y cuando decimos Dios, aunque utilice la Suma Teológica, podéis utilizar lo que queráis. Y en su famoso comentario sobre la obra de Boecio, dice que hay 3 maneras de conocer la luz, Dios, lo que queráis. 1 en la creación, 2 en las acciones de esa luz, de ese Dios, de lo que queráis, en la historia, y 3 en la forma más elevada de conocimiento de Dios, tanquam, es decir, ignotum. Conocer a Dios como lo que no se conoce. Como veréis, en estas 3 maneras de conocer a Dios, pues a nosotros nos resulta complicado, a mí me resulta complicado. En la creación, vale, bien, no llego todavía. En las acciones de Dios en la historia, pues si metemos la palabra historia, tampoco no entiendo nada, o no estoy capacitado para entender. En la 3 es donde verdaderamente me siento más en casa, que sería el reino de Dios eres tú, o también, por no decirlo de otra manera, más cómodo. La manera más alta de conocer es no saber. Pero no saber, que también puede ser ignorancia y no es imbecilidad, es silencio. Silencio. Conocer a Dios, la luz, la energía como lo que no se conoce. En otro lugar, Santo Tomás llegaba a decir, como lo inconocible. La realidad, Dios, la divinidad, la verdad, el amor son inconocibles. Es decir, que no pueden y no se pueden ser comprendidos por el discurso. Eso solucionaría muchas preguntas que hacemos porque siempre vivimos con la ilusión de que sabemos. No sabemos y no podemos saber. Entonces, ¿qué son las escrituras? ¿Qué son los textos budistas? ¿Qué son los textos sufíes? Todos los textos sagrados que hay por ahí pululando. Son una sugerencia, una pista, no una descripción. El fanatismo de un creyente, que es lo mismo que un ideólogo, que cree que sabe, causa más daño que los esfuerzos aunados de 200 bandidos. Es aterrador ver lo que los creyentes, evangelizados, adeptos, y aquí no solamente entra la religión, sino toda ideología meditativa, discursiva. Recordar esa frase tan buena de Buda:
de Siddhartha Gautama Buda, hablando de la no creencia. Es aterrador ver que los creyentes sinceros lo que pueden llegar a hacer, lo que podemos llegar incluso a hacer, porque creemos que sabemos. ¿No sería maravilloso que tuviéramos un mundo en el cual todos dijéramos no sabemos? Caería una gran barrera. Un ciego de nacimiento pregunta: ¿qué es esa cosa que llaman verde? ¿Cómo se le describe el color verde a una persona que no ve? Se usan analogías. Entonces decimos, el color verde es algo así como una música suave. Sí, decimos, música sosegada y suave. Otro ciego pregunta, ¿qué es el color verde? Le decimos que es suave como el raso, muy sosegado y suave al tacto. Al día siguiente me di cuenta que los dos ciegos están peleando a botellazos. El uno dice, es suave como la música, el otro dice, es suave como el raso. Y así sigue la cosa. Ninguno de los dos conocen de lo que están hablando. Porque si lo supieran, quedarían en silencio. Así es de grave el asunto. Es peor aún, porque digamos que un día esta persona que no ve, ve. Y se sienta en el jardín y mira alrededor y nosotros decimos, bueno, ahora sabes cómo es el color verde. Y él le responde, es verdad, lo oí un poco esta mañana. La verdad es que estamos rodeados de Dios todo el tiempo, de luz, de energía, llamadlo como queráis. Y no vemos a Dios porque sabemos, conocemos acerca de Dios. Repito, no vemos a Dios, la luz, lo que hay, porque sabemos, creemos saber acerca de Dios. El obstáculo final para la visión de Dios, de la luz, de la energía, es el concepto que uno tiene de Dios. No encuentra a Dios porque cree que sabe, porque creemos que sabemos. Eso es lo terrible de la religión. Eso es lo que los evangelios decían, que la gente religiosa sabía, de manera que eliminaron a Jesús. El más alto conocimiento de esa luz, energía, como queráis, es conocerlo como inconocible. Se habla demasiado de esto, de Dios, de la luz. Todo el mundo estamos cansados de oírlo. Hay muy poca conciencia, muy poco amor, muy poca felicidad, pero tampoco usemos estas palabras. Se renuncia muy poco a las ilusiones, a los errores, a los apegos y a la crueldad. Hay muy poca conciencia. El mundo sufre por eso, no por falta de religión. Se supone que la religión, unión, versa sobre una falta de conciencia de despertar. Observemos cómo los países se siguen peleando y matándose por las religiones. No hablemos ya por las ideologías. El país del que supuestamente originan estos grandes textos, la India, Pakistán, siempre han sido focos de conflictos religiosos y sociales. El que sabe no dice, el que dice no sabe. Todas las revelaciones, por divinas que sean, nunca son más que un dedo que señala la luna. Como se dice en Oriente, cuando el sabio señala la luna, el idiota no ve sino el dedo. Jean Guiton, un escritor francés muy piadoso y ortodoxo, agrega un comentario aterrador. Con frecuencia utilizamos el dedo para sacar los ojos. Repito, en Oriente, cuando el sabio señala la luna, el idiota no ve sino el dedo. Una extensión de ese pensamiento dice, con frecuencia utilizamos ese dedo para sacar los ojos. ¿No es terrible? Conciencia, conciencia, conciencia. En la conciencia está la curación, en la conciencia está la verdad, en la conciencia está la salvación, en la conciencia está el amor, en la conciencia está el despertar. Conciencia, claro, y aquí vamos al tema. ¿Dónde está el curso de conciencia? No está el curso de conciencia. ¿Quién te enseña conciencia? Nadie te enseña conciencia. Pueden abrir puertas. A ver,
La conciencia solo pertenece a nosotros y suele ser silenciosa. Y también cuestionadora, sobre todo en nosotros. Hemos todos de hablar sobre las palabras y los conceptos, porque hemos de explicarnos y tratar de entender los porqués. Cuando miramos un árbol realmente no vemos, creemos que vemos, pero no vemos. Cuando miramos a una persona realmente no la vemos. De hecho, el ejercicio de observar a una persona sin ver, a través del oído, a través del tacto, a través del olfato y luego a través de los ojos. Cuando miramos a una persona realmente no la vemos, solo creemos que vemos. Lo que vemos es algo que fijamos en la mente. Recibimos una impresión y nos aferramos a ella. Y seguimos mirando a la persona a través de esa impresión y también de nuestros preconceptos, prejuicios nacidos ya de los genes. Y hacemos esto con casi todo. Si comprendiéramos esto, comprenderíamos la amabilidad y la belleza de ser conscientes de todo lo que nos rodea, porque la realidad está ahí. Dios, sea lo que sea, está ahí. Todo está ahí. El pececito en el océano dice, perdón, estoy buscando el océano. ¿Puede decirme dónde lo encuentro? Patético, ¿verdad? Si solo abriéramos los ojos y viéramos, entonces seríamos capaces de comprender de nuevo el silencio. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día, vibración cuántica del día. Hasta mañana.